Hay una fotografía que nunca salió en los periódicos. 5 jóvenes posan frente a un Lamborghini rojo encendido bajo el sol de Puerto Frontera, una ciudad que presume lujo mientras esconde cadáveres. Trajes caros, relojes pesados, sonrisas de tipos convencidos de que el mundo les pertenece por apellido, no por cerebro. Detrás, borrosa, la frontera que todavía no entienden. La foto es de 1989, y 2 años después, el hombre que les enseñó el juego estaría esposado en otro país. No cayó por genio policial ni por moral repentina del gobierno. Cayó porque esos Junio RS decidieron que ya no querían pedir permiso. Héctor Beltrán Salgado levantó un imperio cuando ellos todavía jugaban a ser ricos. Convirtió Nueva Esperanza en el centro invisible de un negocio que movía más dinero que varios estados juntos. No solo traficó drogadais o jeglaus, inventó la idea moderna de territorio como activo, respeto como seguro de vida, silencio como poder real. De la nada creó rutas, plazas y acuerdos que mantenían el negocio fuera de las cámaras. Pero cometió un error mortal. Les enseñó demasiado a los herederos equivocados. Los Cruz Mendoza no llegaron huyendo del hambre. Llegaron aburridos de lujo. Para Héctor el negocio era paciencia, negociación y códigos claros. Para ellos era adrenalina, ruido y fama. Disparar primero a mandar después. La versión oficial dirá que Héctor cayó por un asesinato que nunca debió ocurrir. Una historia limpia para noticieros. Esta no es esa historia. Esta es la incómoda. La de cómo un grupo de Junio RS, con más polvo en la nariz que estrategia en la cabeza, empezó a romper pieza por pieza un sistema que tardó una década en construirse. Su soberbia convirtió Puerto Frontera en carnicería pública. Rompió pactos antiguos, obligó al Estado a fingir que no veía, a veces incluso a aplaudir en silencio. Todo empezó con un motor italiano rugiendo de noche. 5 hermanos avanzando sin saber que el camino los iba a devorar. Pero antes de tragárselos tenía que morder al hombre que les entregó las llaves del reino. Y ese encuentro ocurrió una tarde húmeda de Nueva Esperanza, cuando Héctor creyó que aún mandaba. No sabía que el reloj ya corría en su contra. La tarde en Nueva Esperanza parecía tranquila, pero el aire ya estaba torcido. En el jardín de una mansión vieja, Héctor Beltrán Salgado sostenía un vaso de whisky caro como si fuera parte de su mano. Tenía 34 años y la calma peligrosa de quien cree que el tablero todavía le pertenece. A su alrededor, hombres mayores sentían cuando hablaba. Viejos lobos sobrevivientes tipos que habían visto morir a otros más ambiciosos. Ahí llegaron los Cruz Mendoza. 5 hermanos en ropa, demasiado fina para novatos, pistolas discretas pero visibles. El mayor Adrián apretó la mano de Héctor con fuerza exagerada, como queriendo demostrar algo que no tenía. Simón, el segundo, sonrió educado, ojos fríos, calculando todo. Esteban, el tercero, no sonrió, no observó a Midión Cayoen. Ese silencio fue lo primero que incomodó a Héctor. Ellos venían por Puerto Frontera. Héctor sabía quiénes eran. No venían del lodo ni del miedo. Venían del aburrimiento. Nunca habían cruzado cargas rezando que un retén no los mandara al hoyo. Nunca habían sentido el terror real. Pero tenían hambre y contactos. El trato fue simple en demasiado simple. Puerto Frontera sería su plaza. A cambio, pagarían porcentaje. Respetarían reglas. Nada de matar sin permiso. Nada de tocar familias. Nada de convertir la frontera en circo sangriento. El negocio crece en silencio, les dijo Héctor. La luz es para los políticos, no para nosotros. San Simón habló bonito. Prometió lealtad a Adrián. Aseguró que mantendrían la ciudad en calma. Esteban no dijo nada. Solo asintió. Y en ese gesto había algo torcido, como un cuchillo escondido. Cuando se fueron caminando bajo los árboles, Héctor sintió un ruido leve en el pecho en intuición vieja. Instinto que avisa tarde. Algún día no vamos a pedir permiso, murmuró Esteban a su hermano, sin voltear a Simón. Se rió. Pensó que era fanfarronería juvenil. No lo era. Meses después, Puerto Frontera ya no olía a dólares. Olía a pólvora. Caravanas negraos, hombres armados, desconocidos, dinero moviéndose rápido, demasiado rápido. La ciudad entendió pronto que algo había cambiado, y Héctor, ocupado apagando fuegos más grandes, decidió mirar a otro lado. Ese fue el error, porque los Cruz Mendoza no estaban aprendiendo el negocio, estaban reescribiéndolo a balazos. Y el siguiente aviso no sería discreto. El primer cadáver apareció a plena luz del día,
justo cuando Puerto Frontera fingía normalidad. Un restaurante familiar mesaos, ocupadaos, niños pidiendo refresco. Esteban Cruz Mendoza no mandó mensajes ni amenazas. Entró caminando, sacó una pistola cromada y disparó 3 veces a la cara del hombre que había decidido no pagar. Guardó Eojamao salió tranquilo, nadie gritó, nadie lo siguió. En el miedo aprendió a quedarse quieto. Ahí se entendió todo. Anne Simón movía plaza con cabeza fría. Políticos, jefes de policía, empresarios quebrados, sabía quién tenía campañas caras, quién amantes escondidas, quién hijos con vicios caros. En meses sabía más de la ciudad que los expedientes oficiales. Adrián organizaba rutas, bodegas, cruces, convertía el tráfico en un organigrama limpio, pero Esteban era el mensaje, el castigo en la firma. Los cuerpos empezaron a aparecer como anuncios, en puentes, en lotes baldíos, en estacionamientos. Puerto Frontera dejó de ser frontera y se volvió advertencia. La plaza ya no pedía permiso, a la plaza mandaba. Desde Nueva Esperanza, Héctor Beltrán escuchaba reportes, ejecuciones públicas, demasiado ruido. Fruncía el ceño, soltaba frases sueltas, pero estaba metido en algo más grande. Los gringos apretaban, había rutas que mover, plantíos que borrar, políticos que calmar. Pensó que los hermanos se les pasaría la mano. Y ya aunque madurarían, que entenderían que esto era un maratón, no una carrera suicida. No vio que Esteban estaba construyendo otra lógica en espectáculo armado. En Costa Norte, 1986, se reunieron los grandes, juntas sin actas ni firmas, con más pistolas que plumas. Héctor llegó con el peso de quien aún cree sostener el tablero. Los Cruz Mendoza entraron como iguales. Simón se sentó sin esperar señal. Esteban saludó sin bajar la mirada. El maletín del porcentaje cayó sobre la mesa como golpe seco. Héctor habló de rutas, de pérdidas, de control. Hizo lo que siempre hacía a ordenar el caos. Entonces Simón soltó la frase que partió la sala. Puerto Frontera ya no necesita pasar por Nueva Esperanza. Silencí u pesado. Héctor dejó el vaso despacio. Tenemos contactos directos, dijo Simón. Operamos solos independientes. La palabra sonó como declaración de guerra envuelta en eficiencia. Esteban se inclinó, sonrió a Penthouse. O ganamos más sin compartir. En ese cruce de miradas, Héctor entendió algo tarde. Ya no lo veían como maestro, lo veían como estorbo. La reunión terminó con sonrisas falsas. Pero a Ausalig, la federación ya estaba rota. Y en el vuelo de regreso, Esteban lo dijo claro, ahora es nuestro tiempo. Héctor sintió por primera vez miedo. No a mujer, a ver cómo todo lo que construyó estaba a punto de incendiarse. Y el fuego apenas iba empezando. El 24 de mayo de 1993, a las 4:10 de la tarde, Nueva Esperanza estaba a minutos de explotar sin saberlo. El sol caía pesado sobre el aeropuerto internacional. Familias arrastraban maletas, ejecutivos miraban el reloj. Turistas compraban recuerdos caros y olvidables. Nadie imaginaba que esa tarde partiría la historia en dos. En el estacionamiento, dentro de una camioneta oscura, Esteban Cruz Mendoza esperaba con lentes negros y un radio en la mano. A su alrededor 3 hombres revisaban armas como si fueran herramientas de trabajo. Para ellos lo era. El objetivo estaba claro. El Güero Montoya, el hombre que había osado mover mercancía en Puerto Frontera, sin pedir permiso. El error imperdonable. El plan era simple, demasiado simple. A las 4:35, uno de los hombres señaló la salida principal. Ahí viene. Un sujeto bajo robusto, gorra deportiva, caminando rápido hacia una camioneta blanca. Esteban asintió, no dudó. Bajaron todos al mismo tiempo. Fusiles, pistolas, una escopeta recortada. El primer disparo rompió el aire como un latigazo. Luego otro, luego muchos más vidrios estallando en gritos, gente tirándose al suelo. Una mujer cayó de rodillas con un bebé en brazos. Un anciano se desplomó contra una columna. El ruido rebotaba en las paredes como si el infierno hubiera decidido hacer escala. En segundos, la camioneta blanca quedó hecha colador. Cuando el humo bajó, Esteban caminó hacia el vehículo. Necesitaba verlo, confirmar. Asomó la cabeza y sintió algo nuevo, algo que no conocía. Pánico, el hombre muerto,
No era el Güero Montoya, era Monseñor Julián Ortega, una de las figuras más respetadas de la Iglesia. Un error que no se mide en balas, sino en consecuencias. Esa misma noche, en Ciudad Central, el presidente canceló todo, reunión de emergencia gabinete completo. Lo ocurrido no era solo un asesinato, era un sacrilegio político. Matar criminales se negocia. Matar policías se explica, matar a un hombre de sotana. No, el país entero ardió. Medios internacionales, presión extranjera, ya había popular. No había margen, los quiero ya. Ordenó el presidente, han vivos o muertos. En Puerto Frontera, Simón entendió que todo había cambiado. Reunió a sus hermanos. Tenemos que desaparecer. Esteban sonrió confiado. Que venga. Pero esa vez nadie se rió, porque el pacto invisible acababa de romperse, y ahora el Estado también estaba jugando. El miedo cambió de bando en menos de 24 horas. Cuando amaneció, Puerto Frontera ya no era territorio intocable. Retenes improvisados, helicópteros rasgando el cielo, soldados que no pedían favores. El mensaje era claro. Esta vez, el Estado no iba a negociar en voz baja. Esta vez iba a hacer ruido. Simón Cruz Mendoza lo entendió antes que nadie. Convocó a sus hermanos en una casa de seguridad. Cochinaos cejadaos, teléfonos apagados, televisiones transmitiendo el mismo titular una y otra vez. El error no era discutible. El daño estaba hecho. Tenemos recompensas encima. Dijo, ¿nuestros contactos están quemados? Hay que bajar el perfil ya. Adrián asintió siempre pragmático. Rutas cerradas, bodegas abandonadas, papeles quemados. Desaparecer era sobrevivir. Esteban, en cambio, caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Se dejó crecer, la barba cambió a Jihopau, pero no de cabeza. La violencia ya no era herramienta, era identidad. Si nos escondemos, perdimos. Escupió, el que se esconde muere lento. Pero Simón ya había decidido dividirse en fantasmas, operar desde la sombra. Lo que construyeron con balas ahora debía sostenerse con silencio. Se movieron por ranchos, brechas, casas prestadas, dormían poco, cambiaban de ubicación cada noche, hablaban solo por mensajeros. La ciudad los buscaba, pero no los veía. Oficialmente, nadie sabía dónde estaban. Extraoficialmente todos lo sospechaban. Mientras tanto, en Puente Verde, Héctor Beltrán leía los periódicos desde su celda, portadas completas, fotos borrosas analistas hablando de caos, de guerra, de punto de no retorno. Héctor dobló el papel con calma amarga. Se los dije, murmuró. Un guardia le preguntó qué había dicho. Nada, respondió, que la violencia sin control no es poder, es desesperación. Esa noche escribió una carta que nunca enviaría. Iba dirigida a Esteban. No era amenaza ni reclamo, era epitafio anticipado. Hablaba de fuego, de ruido, de cómo las leyendas duran poco y las celdas duran años. Mientras los Cruz Mendoza se escondían, algo empezó a romperse por dentro. La paranoia, las sospechas, miradas largas, entre hermanos, en especial en Esteban. El silencio lo estaba volviendo loco. Y cuando un hombre que solo entiende el mundo a balazos se queda sin disparar, el siguiente tiro siempre apunta hacia adentro. El final ya estaba escrito. Solo faltaba que alguien lo leyera. El final no llegó con una balacera épica. Llegó con desgaste. A finales de los 90, Puerto Frontera ya no temblaba por respeto, temblaba por cansancio. La ciudad había visto demasiado en demasiados cuerpos, demasiadas mentiras repetidas hasta sonar oficiales. Y cuando el miedo se normaliza, dilla y obedece, la cacería siguió su curso, pero esta vez mordía hacia adentro. Un chofer hablón, un lugarteniente, negoció. Un viejo socio vendió coordenadas a cambio de tiempo. El mito se agrietó, y sin mito no hay ejército que aguante. Esteban Cruz Mendoza fue el primero en caer. No fue una emboscada heroica ni una traición cinematográfica. Fue una persecución torpe, nocturna, mal planeada. Disparó hasta quedarse sin municiones, como siempre creyó que debía terminar todo. Cayó en una calle cualquiera, lejos de cámaras, lejos de discursos. Tenía 30 y tantos años. Duró menos de lo que prometía. Cuando la noticia llegó, Simón no celebró ni lloró. Só entendió. El juicio matado siempre meses después
Lo encontraron a él en sin resistencia, en sin tiros, en una casa donde nadie gritó su nombre. Lo esposaron como se esposa a alguien que ya no manda. En silencio. Ahí recordó una conversación vieja, una advertencia ignorada. El poder real es invisible. Adrián tardó más en... Intentó huir por mar, pescando literalmente cuando los helicópteros aparecieron. La imagen fue humillante. El estratega atrapado como turista. Así se cae un reino no con épica, sino con ridículo. Desde Puente Verde, Héctor Beltrán recortó los periódicos y los pegó en la pared como museo del desastre. No era orgullo, era arqueología en cada recorte. Decía lo mismo, nadie gana, todos pierden, algunos más lento. Años después, ya viejo, libre, por tecnicismos que él mismo ayudó a inventar, caminó por Nueva Esperanza sin que nadie lo reconociera. Las mansiones eran oficinas, las rutas de otros. Su mundo había sido reemplazado. Un día, en un rancho seco, se rindió sin disparar. Entendió tarde, pero entendió la lección. No es como ganar. Es como perder sin quemarlo todo. Murió en prisión, como casi todos, sin aplausos, sin corridos, y así terminó la historia que nadie quiso escuchar. En este negocio no hay finales felices, solo finales. Y siempre llegan